días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernes. Ya estamos a 8 de agosto del 2025 y como siempre, con muchísimo gusto, te doy una muy cordial bienvenida, aunque siguen mis problemas de dicción, mis problemas dentales. Nunca me imaginé que fuera tan complicado una corona dental y entonces estoy sufriendo las de Caín, pero pues me aguanto como los meros machos. Bueno, así dice el dicho. Y espero tener una buena presentación el día de hoy. Ahora sí estamos de regreso, ahora sí funcionó el live streaming aquí en Facebook Live, estamos ya en vivo y estaremos de aquí a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que nos acompañes y que platiquemos acerca del tema que quedó pendiente el pasado miércoles, que no tuvimos programa. El tema es el complejo de Caín. ¿Cómo podemos fomentar las buenas relaciones entre hermanos? Esto es muy importante, como lo vamos a ver, y me parece que es algo que algunas personas se interesaron en el tema. Algunas personas como yo lamentamos no haber podido estar el pasado miércoles en vivo en el programa, pero pues hoy retomaremos la idea, retomaremos el texto y la investigación que hemos hecho a lo largo de algunos días sobre este tema que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros, digamos, educamos a los hijos, porque muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que pasa cuando los muchachos, las muchachas, los hijos, pues, tienen algún tipo de mala relación, que muchos expertos aseguran que viene desde muy temprano, cuando, por ejemplo, tuviste tu primer hijo y luego llegó el segundo, y parece ser que el primero empezó a tener celitos del nuevo recién llegado y entonces pues no se pudo evitar. Parece que no tuvimos la preparación suficiente y necesaria para poder corregir ese tipo de conductas que llevan al hermano mayor sentir celos del hermano menor, y ahí es donde se desarrolla el famoso complejo de Caín, el síndrome de Caín. Ya sabes, que sintió celos de que Dios tuviera preferencias por Abel, su hermano menor, y de ahí viene este nombre en psicología, que es el complejo de Caín. Pero los conflictos entre hermanos, independientemente de que sean los mayores o los menores o los del medio o el 19º hijo, porque hay casos, déjame decirte que hay casos en donde uno puede ser considerado como el 10º hijo. Yo fui el 8º en un número indeterminado. Bueno, esa es otra historia. Pero te decía que los conflictos entre hermanos forman parte del día a día en muchos hogares modernos y también en muchos hogares antiguos o de no muy larga data, como se dice, porque pues en mi infancia yo recuerdo que teníamos algunas bronquillas entre hermanos, medios hermanos, hermanastros en un momento dado,
Y esto, pues evidentemente, antes y ahora preocupa muchísimo a los padres y que lo que más quieren es que sus hijos tengan una buena relación entre ellos, por supuesto, para que sean un apoyo emocional mutuo, un apoyo mutuo emocionalmente hablando a lo largo de la vida de los muchachos. Ahora, ¿cómo podemos conseguir que tus hijos, independientemente de la edad que tengan, cómo puedes conseguir o cómo pueden conseguir sus padres o su familia fomentar esta buena relación entre ellos? Porque muchos estudios muy serios, te quiero decir, que han demostrado que la relación que se establece entre hermanos influye en muchos aspectos importantes relacionados con el desarrollo psicológico de los hijos, en este caso independientemente de su edad actual, su comportamiento emocional, su comportamiento social, incluso porque hay, bueno, muchas historias que algunas seguramente las conoces bien de memoria y porque las has vivido en carne propia, pero son muchos los aspectos que pueden aprenderse a raíz de este vínculo familiar que es los hermanos. Bueno, quiero decirte que yo siempre he utilizado el genérico, el término genérico de hermanos, porque hermanos implica hermanos y hermanas. Es como el buen español nos dice que hijos son tanto las hijas como los hijos, ¿no? Entonces vamos a hablar de hermanos y vamos a hablar de hijos sin tener que andar buscando ese incómodo proceso, en esa incómoda manera de hablar de los muchachos y las muchachas, los ciudadanos y las ciudadanas, los amigos y las amigas. Bueno, ya sabemos, está incluido, ¿no? Te pido mil disculpas. Ahora, ¿por qué hay conflictos entre hermanos? Tal vez lo primero que tengamos que descubrir o lo primero que tengamos que hacer es que los conflictos entre hermanos dependen de muchos aspectos que van desde los factores más amplios hasta las diferencias individuales que se van creando a lo largo del tiempo porque un día, por falta de tino, si tú quieres, por falta de muchas cosas, los papás empezaron a mostrar más preferencia por uno que por el otro, o por una que por la otra, dependiendo de si son hermanos, hermanas. Pero los estudios serios que se han realizado nos permiten observar que las diferencias en cuanto a jerarquía, responsabilidad, edad que se lleven los muchachos y expectativas que tenga cada uno de ellos son considerados como situaciones que se deben de tomar en cuenta. O sea, no solamente se trata de que mis hijos se llevan mal, no se trata solamente de que mis hijos se lleven bien porque yo quiero que lo hagan, o porque pues cuando decimos así de una manera muy derrotista, muy, no sé cómo llamarle, pero los padres muchas veces asumen actitudes como: yo hubiera querido que tú y tu hermano se llevaran bien, pero mira cómo me hacen sufrir por la forma en que no se respetan. ¿No? Entonces hacemos como que queriendo remediar lo que nosotros mismos, posiblemente nosotros mismos hayamos provocado, porque pues cada familia tiene sus propias dinámicas, cada familia tiene su propia manera de ser, en base a su contexto familiar, en base a su cultura, en base a su nivel socioeconómico, sus historias, sus valores, ¿no? Entonces, todos los niños necesitan sentirse vistos, necesitan sentirse aceptados, necesitan sentirse amados, valorados, por supuesto. Y esto es relativamente sencillo, que puedan aparecer rivalidades entre ellos porque sienten posiblemente que no reciben de alguna manera el mismo trato
de parte de papá o mamá o de ambos, o cuando los niños notan, sienten, porque no son tontitos los chamaquitos, que mamá tiene preferencia por algún hermano o papá tiene preferencia por alguna hermana, y entonces se van despertando los celos, sobre todo cuando llegan a la edad adulta y hay cosas que no se pueden permitir, que simplemente son cosas muy importantes que van surgiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la edad, a lo largo de los años, quise decir, y por supuesto no podemos olvidar que los hermanos son personas diferentes entre sí. Entonces hay que considerar varios factores para podernos preguntar, ¿qué puedo hacer para fomentar las buenas relaciones entre mis hijos? Bueno, hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Nos dice Verónica Munguía, nos deja su comentario en vivo. Saludos desde La Perla, Tapatía, Guadalajara, Guadalajara. Bueno, gracias Verónica por este mensaje escrito en vivo en nuestro chat. Ya está habilitado el chat para que nos escribas tus comentarios, para que nos des tu like, para que nos sigas y también compartas. Y al rato te anuncio que estaremos también con el programa completo en YouTube, para que nos busques en nuestro canal de Gilberto Marín, que tengo entendido que si te suscribes al canal, pues se comparte, se lleva a muchos lados, ¿no? O sea, no solamente te avisa cuando ya haya un nuevo video, o en el caso de Facebook te avisa cuando ya hemos iniciado el programa en vivo. Si tú nos das tu like, si tú nos das tu seguir, etcétera, etcétera. No entiendo mucho de esto, pero pues tú ya sabes, tú sabes mejor que yo. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de una pausa y regreso. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Sabes que es muy importante comprender y tener muy más o menos claro que nuestra función como padres, nuestra función como adultos, porque no solamente somos los papás de los chicos, sino que somos personas adultas, responsables, maduras en teoría, y que de alguna manera vamos a entender que no podemos evitar los conflictos, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero vamos a ponerlo así. No podemos evitar los conflictos entre las personas, menos entre nuestros hijos, sino entenderlos y acompañarlos, ser una especie de guía que pueda asimismo guiar, siendo una especie de modelo para ellos, para que puedan aprender a resolverlos. O sea, yo recuerdo que en una ocasión en una empresa nos invitaron para tener un plan, una especie de estrategia para evitar los conflictos entre las personas que ahí trabajaban. Y yo recuerdo que, sin ser pretencioso, yo le comentaba al jefe, al dueño, que en realidad los conflictos no los podríamos evitar, pero sí podemos manejarlos, enfrentarlos y resolverlos, por supuesto, porque aunque los conflictos pueden incomodar
En este caso que hablamos de las relaciones entre padres e hijos o entre hermanos, pues muchos padres en realidad son grandes oportunidades para aprendizaje de nuevas habilidades que nos permitan ir aprendiendo a resolver de alguna manera los conflictos o los desacuerdos que existan entre los hermanos. Y no me gusta mucho la idea, ¿sabes?, de llamarle conflicto, porque no es una guerra, no es un conflicto, es un desacuerdo, es una manera un tanto inmadura, infantil muchas veces de llevarse con un hermano, con una hermana, porque pues cada quien defiende sus valores, sobre todo cuando el chamaco grande tiene el complejo de Caín, que ya te lo he explicado, que es una especie de celos del hermano menor, que no puede evitarlo, que no puede manejarlo, que no sabe manejarlo, y que de alguna manera se convierte digamos, en la relación o en la conducta permanente, el estilo de vida de dos hermanos o de varios hermanos, dependiendo de cuántos sean, que se llevan mal porque, pues, a veces se llevan muchos años de diferencia, a veces son hijos de diferentes padres o diferentes madres, a veces son los hijos de tu mujer o los hijos de tu marido, pero o sea, hay diferencias que incluso yo conozco gente que se llevan mejor entre medios hermanos que entre hermanos. Pero pues cada quien. Entonces, una relación sana entre hermanos no es algo que se construya de la noche a la mañana, ni es algo que viene junto con pegado, que cuando nacieron los niños, ay, mijito, yo espero que te lleves bien con tu hermanito. Hay muchas formas, y en alguna ocasión hemos platicado aquí en el programa, de cómo, te puede parecer raro, pero cómo preparar al hermano mayor o al primogénito para la futura llegada de su hermanito, que ya viene en camino, o su hermanita, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay planes, hay estrategias, hay métodos muy inteligentes que podemos aplicar, sobre todo si estás en la época de tu vida en que estás teniendo hijos, eres una persona joven, tu pareja y tú son jóvenes y están empezando a formar una familia. Bueno, pues ya sabes, pero cuando ya lo hiciste, cuando ya tus hijos son grandes, adultos incluso, y que tienes la pena o sufres de la pena de ver cómo tus hijos no son capaces de llevarse bien entre ellos, te causan muchos dolores de cabeza, hay muchos desacuerdos, mijito, ¿por qué no ayudas a tu hermano? Que mira, que no, y esto y el otro, como que no hay comprensión, y hasta cierto punto me parece que es entendible, ¿sabes? Porque, no obstante, cuando hacemos el esfuerzo para que nuestros hijos se lleven bien, porque, pues no sé, hay un pasado que me permite recordar que en mi infancia o en mi juventud, en mi adolescencia, yo no pude llevarme bien con mis hermanos, dice uno, y entonces me encantaría, y a veces hacemos hasta lo imposible para que nuestros hijos sí se lleven bien, a diferencia de nosotros que no fomentaron las buenas relaciones entre los hermanos porque papá y mamá se separaron, se divorciaron o no tenían la buena educación o la formación o la cultura de formar y educar hijos de una manera armoniosa, digámoslo así, y entonces las relaciones incluyen el lenguaje que usamos con los hijos, el lenguaje que utilizan entre ellos, el respeto mutuo, la empatía, el ejemplo que nosotros ofrecemos para educar a los hijos. Son aspectos clave que no debemos olvidar, porque no se trata de que así como muy silvestre tus hijos aprendan a llevarse bien, nada más porque sí, nada más porque tú lo deseas, nada más porque no quieres que se lleven mal y nada más porque no quieres tener dolores de cabeza por andar vaquereando a tus hijos, así decían en mi casa, vaquerear, de vaquero, pues, ya sabes, los vaqueros, no andamos vaquereando a los hijos,
Y entonces ofrecemos aspectos importantes como el ejemplo, como el hecho de aprender a cultivar una buena relación saludable entre hermanos, partiendo de la saludable relación que tenemos nosotros con nuestros hijos. Si logramos algo tan inteligente como hacerles, fíjate bien, no te digo que los trates a todos igual, eso es imposible, pero sí hacerles sentir que los tratas igual. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Para que veamos la diferencia entre yo los trato y quiero a mis hijos a todos por igual como los 5 dedos de mi mano, lo cual es una vil mentira, porque no se puede querer por igual a todos los hijos, porque cada hijo es diferente, vibran de manera distinta, tienen una mentalidad, tienen valores propios. Entonces yo creo que queremos más al hijo con el que nos llevamos mejor, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, es el momento de ir a una breve pausa y regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Vamos a ver dónde estoy, porque de repente, ¿sabes? No sé si todavía estoy medio... Lo que pasa es que estoy muy incómodo, ¿sabes? No tengo mi dicción normal, me siento muy incómodo, pero en fin, cero quejas, cero lamentaciones y a lo que te truje chencha. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo podemos hacerle para que las cosas marchen bien? Ahora, me preguntaba el otro día una persona al respecto que si todavía, tomando en cuenta, me dijo, no me lo dijo exactamente así, pero tomando en cuenta que sus hijos ya son adultos, y 2 de ellos ya no viven con sus padres, en este caso, ¿cómo podría hacerle? O sea, casi me dice, ¿qué te parece si inventamos una manera de lograr que mis hijos se lleven bien entre ellos? Bueno, me encanta la idea de poder inventar procesos, fórmulas, maneras de que la gente se lleve bien, fomentando las buenas relaciones. Y claro, en mi trabajo, pues yo le recomendé los audios de relaciones positivas, autoestima para fomentar la buena imagen que cada uno tiene de sí mismo y que tiene mucho que ver con la forma en que yo me llevo con los demás. O sea, vamos a resumirlo de esta manera, muy simple. Para que yo me lleve bien con los demás, en este caso mis hermanos, pues yo me debo llevar bien conmigo mismo primero. Y tú dirás, pues ¿cómo se le hace para llevarse bien con uno mismo? Bueno, pues vienen elementos como el amor propio, el respeto hacia uno mismo, el autocuidado, o sea, el cuidarme a mí, mi salud, mi aspecto, mis relaciones, mi educación. O sea, todo eso depende de mí, porque si yo quisiera pensar que me educaron de una manera inconveniente en mi casa, bueno, pues estaría fallando a mi honestidad personal, porque no me educaron, más bien me eduqué con la información que me dieron. ¿Qué información me dieron? Mira, te puedo asegurar que la misma información que tú le diste a tu hijo 1, le diste a tu hijo 2. Pero cada uno
asumió o hizo con la información que tú le enseñaste algo distinto. Es como la escuela. Todos vamos a la escuela, aprendemos las mismas lecciones, tenemos los mismos profes y tenemos las mismas malas calificaciones. Bueno, pero entonces, ¿qué hace uno con lo que aprende en la escuela? Bueno, pues lo mismo es en la familia. ¿Qué hace uno con lo que papá y mamá le enseñaron? El hijo mayor hizo algo distinto al hijo menor o las hijas que siguen, porque cada uno recibió un estímulo distinto y entendió de una manera distinta la realidad, las cosas de la casa, las cosas de papá y mamá. Y dicen muchos, no me consta, pero cuando ya tienes al cuarto hijo, al quinto hijo, como que pues ya no le pones mucha atención, lo cual no me consta, porque mis 3 hermosos hijos, yo les puse toda la atención, les pusimos toda la atención hasta la fecha. Ya son adultos, ya tienen su propia vida, a veces me pelan, a veces no me pelan, bueno, es como todo, ¿no? Pero lo que sí me hace sentir feliz es que entre ellos tienen una relación inigualable. Bueno, eso es una fortuna, ¿no? Ahora, fíjate cómo también en un aspecto muy familiar podemos encontrar que evitemos las comparaciones, que muchas veces la mala relación entre hermanos no se debe a que cada quien sea como es, sino también tiene mucho que ver con, fíjate, quién es o quiénes son, en este caso, la máxima autoridad en tu casa. Bueno, en teoría, papá y mamá. Y en teoría, los hijos hacen solo lo que papá y mamá dicen que está bien, o no hacen lo que dicen papá y mamá que está mal. Entonces, cuando tú comparas a un hijo diciéndole deberías hacerlo como tu hermano, o tú eres más bonito, o tú eres más feo, tú eres muy gordo, tú eres muy flaco, etcétera, etcétera, entonces, aunque quizá pensamos que el hermano o la hermana pueden servir de ejemplo de la conducta deseable, deberías de ser como tu hermano, fíjate, tu hermano tiene puros 10 o lo que sea, entonces es crucial que evitemos la comparación, porque generan, aunque no lo percibamos en ese momento, resentimiento, dudas, puede tener algún tipo de complejo de inferioridad, porque la persona que más admiro en la vida, que es mi papá o mi mamá, prefiere más a mi hermano o a mi hermana que a mí, lo cual, bendito sea Dios, no te imaginas lo que has provocado con una comparación de ese tipo. Ahora, es preferible enfocar tu discurso, digamos así, tu plática, en el comportamiento individual de cada uno de ellos, para que no tengas que decir, oye, pues deberías de ser como tu hermano. En lugar de eso, podríamos decir, bueno, yo entiendo cómo eres, o pensar en voz, en silencio, pensar, bueno, este hijo mío, esta hija mía es diferente, no se le puede decir esto, no se le puede decir lo otro, hay que decírselo de otra manera. Y yo creo que a lo mejor no me crees, pero no te imaginas lo sabio que es encontrar el canal de comunicación en cada hijo, que en cada hijo te dio, bueno, no es cierto, pero en cada hijo que tiene un canal distinto de comunicación. Y ese canal puede ser visual, ese canal puede ser auditivo, ese canal puede ser kinestésico, puede ser de muchas formas, incluso muy emocional, ¿no? Pero si nosotros hacemos referencia a todos y cada uno de los hijos que hemos hecho, que hemos procreado, no me preocuparía yo tanto por cómo se lleven, sino me preocuparía más bien cómo los educo, cómo me educo a mí mismo, porque es obvio pensar que cuando mis hijos fueron naciendo, pues yo no estaba preparado
para educarlos, para formarlos, no, o sea, tuve que aprender a hacerlo porque cada chamaco, a pesar de que cada quien traía una torta bajo el brazo, pues traía una forma de ser distinta. Es como dijéramos, a ver cómo me sale este niño y voy a tener que aprender a lidiarlo, a educarlo, a fomentar los buenos valores. ¿Cómo le hago si ya tengo, o sea, si quiero hacer lo mismo con mi hijo menor que con mi hijo mayor, o con el segundo que con el primero? Pues entonces ya me amolé porque no son la misma persona. Te recuerdo que cada uno de tus hijos es distinto y entonces hay que aprender a pasar tiempo con cada uno de ellos. Bien, ¿cómo se le hace esto? Dice Araceli Higuera, dice, saludos señor Marín, nos dice Araceli. Muchas gracias, Araceli, por escribirnos tu comentario aquí en el chat en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que al principio yo recuerdo que no se veía como que muy bien que yo quisiera pasar un tiempo a solas con cada uno de mis hijos. Claro, no son muchas las diferencias de edad entre ellos, pero siempre era muy oportuno para mí platicar con ellos, conocer sus cuitas, como se dice románticamente, y entonces, aunque puede ser que tengas un día muy ocupado, un día muy frenético, no por decirlo así, y entonces queremos pensar que nos deja realmente poco tiempo para disfrutar con los hijos, y a veces quisiéramos salir todos. Y hasta tenemos esa idea romántica de que vamos a salir todos en familia, pero no estás preparado para salir todos en familia porque no te has dado a la tarea de probar, de conocer, de educar a cada uno de tus hijos en solitario de vez en cuando. No te quiero decir que todo el tiempo lo hagas, pero disfrutar un tiempo a solas con cada uno de tus hijos por separado. De repente, pues se puede hacer, y esto nos permite conectar con lo que cada uno necesita. Nos puede decir sin tener de testigo incómodo a sus hermanos, y pueden decirnos, oye, pues fíjate que a mí me parece que mi hermano esto, mi hermana lo otro, y entonces ya empezamos a ver cómo los ven, cómo se ven entre ellos, sin que pretendamos que nuestros hijos tengan que ver a sus hermanos como nosotros queremos que los vean. Eso no es posible, porque a cada uno de tus hijos les gusta sentirse vistos, sentirse importantes, sentirse queridos. Cada uno necesita un tipo de ayuda distinto, porque cuando asumimos que todos nuestros hijos, independientemente del número que hayan podido tener hasta hoy, cada uno tiene una necesidad distinta, y ese tiempo exclusivo que te permite estar con ese hijo, con esa hija que se siente atendida, que se siente atendido, que se siente como que tú le pones interés, si realmente te interesas en ese hijo, y eso ayuda
para que no haya tanta necesidad de competir con los hermanos, porque tienen la atención de los padres y no necesitan, como el caso de Caín, no necesitan competir por lograr la atención de sus padres, porque la tienen. No sé, cada quien hace su plan. Yo recuerdo que tenía más o menos la intención, y a veces lo lograba con mucho éxito, de llevarme a cada uno de mis hijos a solas. Vamos, te voy a comprar un helado, te voy a comprar una nieve, o sabía que le gustaban mucho tales cosas. Pues como que era mi día de tal hijo, ¿no? Mi día para dedicárselo a tal hijo. Y te aseguro que sí funcionó, porque si el proceso de no llevarse bien entre hermanos sería que pretendamos lograr la atención de nuestros padres, pues entonces no necesitaríamos pelear mucho o competir mucho por esa atención de papá o mamá, porque nos la dan por separado de repente, de vez en cuando, una vez a la semana, una vez a la quincena, dependiendo del número de hijos que tú tengas, porque también es importante que entre ellos aprendan a cooperar, a ser un equipo, sobre todo cuando los niños duermen en una habitación, las niñas en otra, y como que si te fijas bien, y a mí me encanta esto, las niñas hacen buen equipo entre ellas casi siempre. Yo tengo la experiencia muy grata de que entre mis dos hijas pues siempre se llevaron muy bien, y no solamente se llevan cierta cantidad de años, sino como que siempre la progenitora es muy maternal con sus hermanitos, ¿no? Eso es otro asunto, pero en el proceso de no compararlos, es importante que también nos ayudemos a plantear dinámicas y actividades que fomenten la cooperación entre ellos. No sé, cada quien en su casa tiene una dinámica distinta para que vayas diseñando o vayan diseñando, o se asesoren o busquen ayuda, porque muchas veces también nos consultan papás que quieren más o menos tener una idea completa, todo un proceso, todo un coaching de cómo fomentar la buena relación, no solamente entre hermanos, sino entre ellos, entre papá y los hijos, entre mamá y los hijos, entre papá y mamá, principalmente. Entonces debemos transmitir la idea de que realmente somos un equipo. Esto estaría muy bien que lo hiciéramos tanto con palabras como con hechos, no solamente decir es que somos un equipo y tienes que ayudar a tu hermano y tienes que ayudar a tu hermana. Pues sí, pero ¿cómo? Una vez yo recuerdo aquella ocasión en que una señora me consultaba y me decía con algo de penita que no podía lograr que su hijo adolescente limpiara su cuarto, su recámara. No podía hacerlo, no podía lograrlo. Y entonces le decía, tiende tu cama, y tiende tu cama, y tiende tu cama, y se pasaban los años diciéndole, tiende tu cama. Y entonces un día le pregunto, oye, cuando tú le dices a tu hijo, tiende tu cama, ¿le dices cómo hacerlo? ¿Te pones el ejemplo? Sí, le he dicho, haz esto, al otro. No, espérame. Ok, me estás respondiendo con el coraje que aparentemente le respondes a tu hijo. Pero imagínate que tú eres, no sé, la camarista de un hotel, ¿no? Y que quieres enseñarle a a la persona que te va a sustituir o que va a hacer los trabajos el fin de semana. ¿Cómo le enseñarías? Y entonces pues ya tomó otra actitud y decirle, mira hijo, se levantan las sábanas así, se levanta el colchón así, se sacude el colchón así, y esto y el otro, y entonces te va a ver haciéndolo,
y evidentemente va a querer hacerlo como tú lo haces, porque sobre todo las niñas sí imitan mucho a su mamá. Y los niños no imitan mucho a su papá en muchos casos, pero sí lo hacen, por supuesto. Entonces queremos fomentar la comunicación, reforzar la idea de trabajar en equipo, que es interesante que les hagamos preguntas del estilo cómo se pueden ayudar, cómo puedes ayudar a tu hermano, cómo puedes ayudar a tu hermana, qué se te ocurre, qué piensas, dime qué opinas. Y no precisamente porque lo vaya a tener que hacer, porque también es otra situación muy grave desde mi punto de vista que le demos tareas a nuestros hijos que no les corresponden. Por ejemplo, cuida a tu hermanito, ahorita vengo. Señora, señor, bueno, vale más que me vaya un mensaje. Dice Marta López Lagarda, dice, saludos señor Marín, interesante tema, gracias por compartirnos, dice Marta López. Muchas gracias, queridos amigos, yo aquí batallando con mi dicción cada vez más, pero pues ni hablar, tenemos que hacerlo. Bien, yo voy a unos mensajes de una pausa y regreso. No se vayan. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces para determinar si un hijo tuyo, un hijo mayor o un hijo menor puede estar experimentando celos, que por eso muchas veces el origen de las malas relaciones entre hermanos son los celos. No es muy normal que el hijo mayor no sienta celos por su hijo menor, por su hermano menor, porque de alguna manera ¿cómo te diré? Le resulta un tanto difícil de entender que haya llegado, sobre todo cuando son niños, haya llegado un intruso a la casa o una intrusa, todo depende. Y esto sucede cuando no tuvimos el cuidado, el tacto de preparar al primogénito de la llegada de su nuevo hermanito. Muchos lo hacen, no podemos especificar cómo lo hacen, pero sí, evidentemente, muchos lo hacen para que puedan recibir con todos los honores al nuevo niño. Yo recuerdo con mucha ilusión y con mucho cariño cuando lo hicimos con nuestros hijos, cuando ya esperábamos la llegada del segundo hijo. Preparamos con mucho tiempo, casi como 9 meses, a la niña chiquita que no entendía muchas cosas, pero evidentemente se daba cuenta de que próximamente, coming soon, llegaba un nuevo niño a la casa. Y entonces prepararla, hablándole del niño, la niña, pues se le hablaba así como cuando nazca tu hermanito, y se hacían las ilusiones, y cómo lo vas a cuidar, y qué le vas a decir. Ay, sí, y empezó el amor sin que el chamaquito estuviera presente, pero ya había un vínculo amoroso, invisible, entre la hermana mayor y el próximo hermanito que iba a llegar. Y lo mismo pasó con la tercera hermanita, un poquito más divertido, porque pues ya eran un equipo, y entonces evitar situaciones como
las quejas, el malestar, o sea, no, ¿cómo te diré? No fomentar que los hijos molesten a sus hermanos, y si lo hacen, porque pues nunca falta, ¿no? Mi hermano me agarró esto, mi hermano el otro, y que no quiero que esto, y que no... O sea, se pelean por cositas, por juguetes, por objetos, por la atención de papá o mamá. O sea, siempre como que hay celos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Y entonces los niños aprenden más de lo que ven que lo que decimos. Y entonces si los niños ven que nosotros arropamos o le damos mayor atención a uno de sus hermanos, lo van a notar. O sea, se nota mucho porque nosotros los padres somos su modelo, y de nosotros aprenden también a resolver conflictos si es que nosotros lo hemos hecho. Y mira, ahí sí te puedo decir que esto es algo aprendido, esto es algo premeditado, porque las parejas que se cuidan mucho de no discutir delante de los hijos, sobre todo si son pequeños, eso me parece una excelente opción. O sea, no discutir delante de los hijos, o, algo mucho mejor, resolver sus conflictos con amor, con respeto y hasta con cierto buen humor delante de los hijos. Dime tú, ¿qué hijo no quiere, no le gustaría, no le encantaría que sus padres se llevaran bien entre ellos? Yo creo que, por decirlo de una manera muy callejera, pues darían hasta lo que sea porque sus padres se llevaran bien y se amaran y se comprendieran. Cuando eso no sucede así de una manera natural, entonces aparecen los conflictos entre ellos, y empezamos a mandar una especie de lección invisible diciendo: mira, hijo, entre tu papá y yo, o entre tu mamá y yo, tenemos esta diferencia. ¿Por qué le gritas a mi mamá? Porque bla, bla, bla. Y empezamos a poner a los hijos en contra de uno de los progenitores, lo cual es pésimo, es de muy mala educación hacerlo, pero hay que aprender a escuchar, a negociar, a tomar decisiones e incluso pedir perdón. Y eso te aseguro que si lo hacen papá y mamá frente a los hijos cuando es necesario, pues lo van a aprender, o incluso lo aprenden de otra manera. Posiblemente lo aprendan en las películas, o lo aprendan en las series de televisión, o lo aprendan de los abuelos, o lo aprendan de un amigo, pero lo importante aquí es que si no les podemos enseñar a que se lleven bien, cuando menos podemos mandarles el mensaje correcto de que aprendan a escuchar, porque no se le puede enseñar a una persona a escuchar. Escúchame, escucha bien, pon mi atención. O sea, eso no se enseña, pero sí se puede educar, se puede copiar una actitud o una solución que encontremos a ciertos problemas, porque no se pretende que los hijos y los hermanos se adoren entre ellos. Posiblemente no, porque luego llegamos a decir que tú eres el hermano que nunca tuve, y tú eres la hermana que nunca tuve. O sea, ¿y tus hermanos, güey? O sea, ¿de dónde sacaste esa idea de que tu amigo es mejor hermano que tu hermano? Bueno, no podemos pretender que se adoren y que todo el tiempo se lleven de maravilla, súper bien, pero sí que se traten con respeto, si esto es de lo que, o de lo poco o mucho que podemos lograr, porque no se trata, te repito, de que sean personas perfectas, correctas, que nunca se peleen, que nunca tengan desacuerdos, que nunca discutan. O sea, tal vez eso no vamos a poder evitarlo, pero sí vamos a poder mediar, o vamos a poder modelar
la solución diciendo, a ver, esposa, a ver, esposo, ¿cómo resolvemos nosotros el problema que tienen nuestros hijos? O la diferencia, o sea, yo elegiría no decirle, ¿sabes qué? No hagas esto. Más bien yo elijo comportarme haciendo lo que ellos deberían hacer, según mi propia experiencia. Y te aseguro que da resultado, porque cuando los hijos se encuentran en uno como ejemplo, ya sea papá, mamá o un hermano mayor o un tío, no sé, pero cuando uno encuentra un ejemplo a seguir que me permita resolver el tipo de conflicto que yo tenga con algún hermano, entonces yo creo que en ese sentido, a pesar de que muchos hermanos no están muy bien enterados, pero es así como se cultiva la inteligencia emocional, como lo dice, déjame ver si estoy citando correctamente, la psicóloga Nerea Moreno, así se llama, Nerea Moreno, que nos habla de cómo fomentar las buenas relaciones entre los hermanos. Y uno de esos puntos importantes es cultivar la inteligencia emocional. ¿Cómo le hacemos? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, es el momento de ir a la última pausa del programa y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, aunque parezca un poco extraño, pero sí nosotros somos los que debemos cultivar la inteligencia emocional en nuestros hijos para que entre ellos, como hermanos, se lleven bien. No aplica, por supuesto, en las parejas con hijo único. O sea, obviamente estamos hablando de conflictos entre hermanos, y si ese muchacho o muchacha no tiene hermanos, pues entonces se acabó el conflicto, ¿no? Por decirlo así. Pero mientras acompañamos a los hijos en cómo manejar sus conflictos, que por cierto nosotros no los podríamos evitar, pero sí manejarlos, que aprendan a manejarlos ellos, es importante que vayamos nombrando lo que vemos y percibimos a nivel emocional. O sea, por decirte un ejemplo, ¿qué tan agresivo o qué es lo que menciona este hijo mío o esta hija mía cuando se enoja? ¿Qué menciona? ¿Me lastimas? ¿Me ofendes? ¿No me gusta lo que me dices? ¿No quiero que te metas conmigo? O sea, ¿qué emoción maneja un hijo que tiene problemas con un hermano? Bueno, es importante que ellos también aprendan a hacerlo y les resulte más fácil regularse, porque podríamos decir, como en algunas ocasiones me tocó hacerlo, ¿por qué te sientes tan enojada? Le preguntaba yo a una de mis hijas y ya me decía su punto de vista, pero me armaba de valor y de paciencia para decirle, pero ¿qué es exactamente lo que te molesta? ¿Cómo te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿Por qué te lo dice? ¿Con quién te comparas?
¿Cómo te sientes cuando tu hermano o tu hermana te dicen, no me gusta esto de ti? Y entonces tú sientes como que te está hablando ¿quién? ¿Tu papá, tu mamá o alguien que no te cae bien? Y mira, yo entiendo que esa es una de las muchas formas de resolver la manera en que los hermanos tienen sus propios conflictos, porque son evidentemente más emocionales que cualquier otra cosa. O sea, ¿qué es lo que te molesta de que tu hermano tenga mayor atención de tus papás que a ti? ¿O por qué te sientes así? ¿Qué es lo que ves cuando sientes que tu hermano o tu hermana se lleva los laureles y tú no? O sea, ¿qué te hace sentir eso? ¿Por qué? Porque si decimos, por ejemplo, a mí mi papá nunca me quiso, yo me atrevería a preguntarte, ¿quién dice? O sea, ¿tú dices o tu papá te dijo algún día, nunca te he querido muchacha, nunca te he querido muchacho? Claro, hay ocasiones muy perversas en donde los padres para lastimar a los hijos les dicen hasta lo que no. Y eso crea conflictos entre hermanos porque de alguna manera nos sentimos identificados con esa emoción que nos fabricaron. Te pongo un ejemplo. Yo conocí a una señora joven que su papá le decía que eres una... y la insultaba, pero muy duro, ¿no? Y entonces ella creció con esa idea de que, ay, ¿cómo es posible que mi padre me diga semejante cosa? ¿Por qué me insulta de esa manera? Bueno, pues un día la señora esta crece, la muchacha esta crece, conoce a un señor, se enamora, se casan, tienen hijos, viven muy felices como lombrices, pero un mal día se le ocurre al señor decirle, como el papá de la señora le dijo, es que tú eres una... Y la señora dijo, no, todo te soporto menos eso. ¿Por qué? Porque la muchacha esta sentía que al resto de sus hermanos los querían mucho. Tal vez ella nunca oyó a su padre insultar a sus hermanos. Por eso creyó o mantuvo siempre la idea de que nada más a ella la insultaban sus papás. No es así. Cuando menos me queda claro que no era así. Pero es muy básico que desarrollemos la empatía. No sé si este señor algún día le pidió disculpas a su hija por la forma en que la insultaba, por la forma en que la trataba, pero lo que nunca se pudo imaginar este señor fue el daño psicológico que causó en su hija emocionalmente, porque cuando algún día se le ocurre al maridito insultarla de la misma manera que la insultaba a su papá, chulum, se finí, se acabó. Quiero el divorcio, no quiero volver a saber nada más de ti. ¿No? Entonces, los problemas entre hermanos tienen sus repercusiones también en la vida personal de cada uno de ellos, porque si no resolviste tu conflicto o tus desacuerdos con tus hermanos antes de salir de tu casa, te vas a llevar el problema a donde vayas, tu nueva casa, tu nuevo hogar, tu nueva familia, y entonces nunca se va a acabar el problema porque no resolviste a tiempo el conflicto que tenías con tus hermanos, porque siempre te lo vas a llevar cargando a donde quiera que tú vayas. Entonces, moraleja, antes de salir a casarte, antes de salir a la vida, resuelve tus problemas entre hermanos. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, yo creo que sí la libré con mucha dificultad, te quiero decir, pero yo espero que para el lunes ya esté todo bien. Tengo cita con el dentista hoy y mañana, así que vamos a ver cómo me trata este señor dentista.
Mientras tanto, le agradezco muchísimo a Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, a Kimberly López Cerega, Claudia Moreno, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Silvia Liera, Marta Patricia Ayala Soberanes, Carmina Quintero, mi querida Carmina, te mando un abrazo, y Patricia Reyes, Enrique Orozco Espinosa, Verónica Munguía, y a todas las personas que nos han dado su like en esta ocasión. Ojalá que lo puedas hacer. Al ratito subimos el programa completo a YouTube para que nos sigas en nuestro canal, nos des tu like, te suscribas al canal para que crezca y mucho, así como los hijos van llegando, entonces pues hay que prepararse para la llegada, diciendo al hermanito mayor: va a venir tu hermanito, pero ya sabes. Bien, dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos vamos a ver el lunes, Dios mediante. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, y en el tuyo y en el de todos. Esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación. Y cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo cambiar o mejorar en mi interior para que ya no suceda y transforme